La primera vez que mi hijo cambió, yo estaba sentado en el pasillo fuera de su habitación, observando el reloj de pared que había pertenecido a mi abuelo. Las manecillas se movían con una lentitud tortuosa hacia la medianoche, y con cada segundo que pasaba, sentía como el aire de la casa se espesaba, se cargaba con una anticipación que no era humana. Eran las 11:58 de la noche del 15 de octubre de 1923, y mi hijo de 8 años, Jonathan, dormía, o parecía dormir, en su cama al otro lado de esa puerta de roble. A las 11:59, escuché el primer sonido, un chasquido húmedo, como huesos dislocándose y recolocándose en configuraciones que la anatomía humana nunca pretendió. Y cuando el reloj marcó la medianoche con su campanada grave y resonante, la cosa que había sido mi hijo comenzó a despertar. No sucedió instantáneamente. Durante los primeros 30 segundos después de medianoche, todo permanecía en silencio. Un silencio tan completo que podía escuchar mi propia respiración, el crujido de la madera vieja de la casa, el viento de otoño susurrando contra las ventanas. Luego, desde dentro de la habitación, escuché a Jonathan sentarse en la cama. Pasos descalzos sobre el suelo de madera. Y su voz, pero no su voz, llamándome: papá, tengo sed, ¿puedes traerme agua? Era su voz en tono y timbre, pero había algo debajo de ella, una resonancia que hacía que los dientes me dolieran, como si las palabras vibraran en una frecuencia ligeramente fuera de fase con la realidad normal. Me había advertido que no entrara. El Dr. Marsh, nuestro médico familiar que había visto casos irregulares durante sus años en el ejército, me había dicho específicamente: cuando cambie, cuando la medianoche llegue, no abra esa puerta. No importa lo que escuche, no importa lo que diga. Porque lo que habla no es Jonathan. Es algo más, usando su cuerpo como un traje mal ajustado. Pero escuchar la voz de mi hijo, mi único hijo, todo lo que me quedaba después de que la fiebre se llevara a mi esposa Marta 2 años atrás, suplicando por agua, era una tortura diseñada específicamente para romper la voluntad de un padre. Mis dedos se cerraron alrededor del picaporte. Lo giré lentamente. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Jonathan estaba de pie junto a su cama, vestido con su pijama de rayas azules, su cabello castaño despeinado por el sueño. Parecía completamente normal. Completamente mi hijo. Gracias, papá, dijo con una sonrisa dulce mientras yo entraba con un vaso de agua que había traído de la cocina, ignorando las advertencias. Porque ¿cómo podía negarle agua a mi propio hijo? Me acerqué, extendiendo el vaso. Y fue entonces cuando lo vi. En la oscuridad, sus ojos reflejaban la luz de la luna como los de un animal nocturno, no el reflejo rojo de los humanos cuando la luz les da en cierto ángulo, sino un brillo verde amarillento, como el de un gato o un lobo. Y su sonrisa se extendía 1 centímetro demasiado lejos en cada lado, estirando su boca más allá de lo que la piel humana debería permitir. Qué amable de tu parte, papá, dijo Jonathan, tomando el vaso. Pero sus dedos se doblaron en las articulaciones incorrectas al agarrarlo, como si tuviera un hueso extra en cada dedo. Bebió el agua de un trago, y vi cómo su garganta se contraía, no una, no 2, sino 5 veces, como si tuviera múltiples esófagos procesando el líquido simultáneamente. Luego me miró directamente, con esos ojos brillantes y reptilianos. Y dijo con una voz que ahora no se molestaba en ocultar su naturaleza alienígena: ya. Es hora de volver a dormir, ¿no crees? Solo quedan 5 horas hasta el amanecer. 5 horas para que yo disfrute estar despierto. Me reí entonces, la risa no era de humor sino de comprensión terrible, porque en ese momento supe la verdad. Mi hijo estaba compartiendo su cuerpo con algo
Y ese algo solo tenía control entre medianoche y el amanecer. Retrocedí lentamente de la habitación, manteniendo mis ojos en la cosa que llevaba a él. Rostro de Jonathan, observando cómo se giraba hacia la ventana con movimientos demasiado fluidos, demasiado gráciles, como un depredador en lugar de un niño de 8 años. «Corre si quieres, papá», dijo sin volverse a mirarme. «Pero cuando despierte mañana por la mañana, tu hijo no recordará nada de esto. Será Jonathan de nuevo, dulce, inocente, confundido sobre por qué está tan cansado. Y tú tendrás que elegir, le cuentas sobre mí y lo aterras, o mantienes el secreto y me dejas tener mis 5 horas cada noche. Porque te diré algo, papá. No me voy a ninguna parte. Este cuerpo me conviene perfectamente. Y cada noche a medianoche, despierto. Cada maldita noche. Cerré la puerta suavemente, mis manos temblando tan violentamente que apenas pude girar la llave en la cerradura. Y desde el otro lado escuché la risa, una risa que no pertenecía a ningún niño, a ningún humano, a nada que debiera existir en nuestro mundo. Mi nombre es Robert Thorne, y soy viudo, padre, y carpintero en un pequeño pueblo a las afueras de Concord, New Hampshire. Tengo 34 años, aunque los acontecimientos de las últimas 6 semanas me han envejecido una década. Nunca creí en lo sobrenatural. Fui criado en una familia metodista que veía la religión como una cuestión de moralidad y comunidad, no de demonios y posesiones. Cuando Marta murió de tuberculosis en 1921, dejándome solo con Jonathan de 6 años, me volví aún más pragmático. El mundo era cruel pero comprensible. Seguía reglas. Tenía lógica. O eso creía hasta la noche del 10 de octubre de 1923, cuando algo entró en mí hijo y decidió quedarse. Escribo esto en diciembre del mismo año, sentado en la cocina de nuestra casa. Mientras el reloj marca las 11:47 de la noche. En 13 minutos, mi hijo dejará de ser mi hijo. Por las próximas 5 horas. He aprendido a reconocer las señales, alrededor de las 11:30, Jonathan se pone inquieto, bosteza excesivamente aunque no tenga sueño, y sus ojos adquieren una mirada distante, como si algo dentro de él estuviera despertando, estirándose, preparándose para tomar control. Para las 11:55, está profundamente dormido, o lo que sea que pase por sueño cuando tu cuerpo está siendo compartido con una entidad que solo he llegado a conocer como el visitante. Si estás leyendo esto y tu hijo ha comenzado a actuar extraño después de la medianoche, si se despierta a esa hora exacta cada noche, si su personalidad cambia, si dice cosas que ningún niño debería saber, si sus ojos brillan en la oscuridad como los de un depredador, entonces presta atención. Esto puede salvar su vida y tu cordura. No ignores las señales. No te digas que es sonambulismo o pesadillas. Porque hay cosas en este mundo que esperan oportunidades, que buscan cuerpos jóvenes y maleables para habitar durante las horas oscuras cuando la barrera entre nuestro mundo y el suyo es más delgada. He consultado con 3 médicos, 2 psiquiatras, y finalmente, en desesperación, con el padre Augustine de la Iglesia Católica de San Miguel. Ninguno de los profesionales médicos pudo explicar por qué Jonathan mostraba una personalidad completamente diferente exclusivamente entre medianoche y el amanecer. Los psiquiatras hablaron de trastorno de personalidad múltiple y trauma por la pérdida materna, pero no pudieron explicar los fenómenos físicos, los ojos que brillan, las articulaciones que se doblan incorrectamente, el conocimiento de cosas que Jonathan nunca aprendió. Idiomas que nunca estudió, eventos históricos que sucedieron antes de su nacimiento. Solo el padre Augustine, un hombre de 70 años que había servido como capellán militar en Filipinas y había visto cosas que la iglesia prefiere no discutir.
Públicamente, me dio una respuesta que, aunque aterradora, al menos tenía sentido. Esta es la historia de cómo mi hijo se convirtió en un hogar compartido. De cómo algo del otro lado encontró una grieta en su alma, una grieta abierta por el dolor de perder a su madre, y se deslizó dentro. Y de cómo el padre Augustine y yo luchamos por recuperar el control completo de Jonathan antes de que el visitante decidiera que 5 horas no eran suficientes. Antes de que comenzara a extender su dominio. Antes de que medianoche llegara cada vez más temprano y el amanecer llegara cada vez más tarde, hasta que mi hijo desapareciera por completo, reemplazado permanentemente por la cosa que ahora solo alquila su cuerpo durante las horas más oscuras de la noche. Todo comenzó 6 semanas atrás, en una noche de octubre inusualmente cálida para New Hampshire. Jonathan había pasado el día jugando en el bosque detrás de nuestra propiedad, algo que hacía frecuentemente desde la muerte de Marta. Decía que el bosque era tranquilo, que allí podía pensar en mamá sin que le doliera tanto. Yo lo permitía porque ¿qué más podía hacer? El niño necesitaba procesar su dolor de alguna manera. Pero esa noche regresó diferente. No visiblemente, no de formas que pudiera señalar con precisión, pero había algo en sus ojos, una mirada de haber visto algo que no debería haber visto, de saber algo que no debería saber. Cuando le pregunté qué había hecho en el bosque, vaciló por primera vez en su vida antes de responderme. Encontré algo, papá, dijo finalmente mientras cenábamos estofado de carne que la señora Patterson, nuestra vecina, había traído por caridad. Una casa vieja. Más bien, los restos de una casi completamente cubierta por la hiedra y los arbustos. Había símbolos tallados en las vigas que quedaban. Símbolos raros. Y en el centro de donde solía estar la casa, había un círculo de piedras. Piedras grandes, como para un pozo. Pero no había agua. Solo oscuridad. Una oscuridad que parecía profunda. Más profunda de lo que debería ser. Dejó su tenedor, mirando su plato con expresión distante. Me asomé, papá. Solo quería ver qué tan profundo era. Y por un segundo, juro que vi algo mirándome desde abajo. Algo con ojos que brillaban como linternas verdes. Debería haberlo tomado más en serio. Debería haber ido al bosque esa misma noche. Para encontrar ese lugar y sellarlo, quemarlo, hacer algo. Pero estaba cansado. Había trabajado 10 horas en el aserradero, mis manos estaban llenas de astillas, y mi espalda dolía como si tuviera el doble de mi edad. Así que simplemente le revolví el cabello y le dije que probablemente había sido el reflejo de sus propios ojos en el agua estancada, que los bosques viejos estaban llenos de ruinas de casas abandonadas de colonos que no habían sobrevivido los inviernos duros. Jonathan asintió, pero vi que no me creía. Había visto algo. Y algo lo había visto también. Los siguientes 3 días fueron normales. Jonathan fue a la escuela, hizo sus tareas. Ayudó con las tareas del hogar. Pero comenzó a ir a la cama cada vez más temprano, diciendo que estaba inusualmente cansado. Para el tercer día, se quedaba dormido a las 8 de la noche, lo cual era extraño para un niño que normalmente rogaba por 30 minutos más antes de acostarse. Tal vez está atravesando un brote de crecimiento, sugirió la señora Patterson cuando le mencioné su fatiga. Los niños duermen más cuando crecen rápidamente. Acepté la explicación porque quería creerla. Porque la alternativa, que algo estaba mal, algo que no podía diagnosticarse con un termómetro o un examen físico, era demasiado aterradora para contemplar. La cuarta noche fue cuando sucedió. Me había quedado despierto leyendo el periódico, junto al fuego de la chimenea, disfrutando de la tranquilidad después de un día ruidoso en el aserradero.
El reloj de pared marcó las 11:45, luego las 11:50. A las 11:55 escuché algo desde arriba. Pasos. Pasos lentos, deliberados, cruzando el piso de la habitación de Jonathan. Pero eran diferentes a sus pasos normales. Más pesados. Más calculados. Como alguien aprendiendo a caminar con un cuerpo que no era originalmente suyo. Me levanté, mi instinto paternal activándose inmediatamente. Jonathan era sonámbulo, pensé. Necesitaba asegurarme de que no se cayera por las escaleras. Subí silenciosamente, cada escalón crujiendo bajo mi peso de una manera que normalmente me irritaba, pero que esa noche agradecí porque me daba tiempo para pensar, para prepararme, aunque no sabía para qué. La puerta de Jonathan estaba entreabierta, y desde la rendija escapaba luz, no luz de lámpara sino una luminiscencia tenue, verdosa, como fosforescencia de organismos marinos en descomposición. Empujé la puerta lentamente. Jonathan estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el bosque, completamente inmóvil. La luz verde emanaba de él, de su piel, como si algo dentro de él brillara a través de sus poros. Jonathan. Susurré, pero no respondió. No se movió. Simplemente continuó mirando hacia los árboles oscuros con una intensidad que nunca había visto en él. Me acerqué, extendiendo mi mano para tocar su hombro. En el momento en que mi piel hizo contacto con la suya, sentí un shock eléctrico que me recorrió el brazo hasta el hombro, acompañado de una visión, breve pero vívida, de ese lugar que Jonathan había descrito. El círculo de piedras. El pozo que no era un pozo. Y en las profundidades, algo antiguo y hambriento que había estado esperando durante décadas, quizás siglos, la oportunidad correcta. Una grieta en la armadura de una mente joven. Una invitación inadvertida en forma de una mirada curiosa hacia la oscuridad. Jonathan se giró lentamente hacia mí, y cuando sus ojos encontraron los míos, vi que las pupilas estaban dilatadas completamente, consumiendo todo el azul de sus iris, dejando solo orbes negros que reflejaban esa luz verde enfermiza. Hola, dijo con una voz que era y no era la de Jonathan. Tenía su timbre juvenil pero con una calidad rasposa debajo, como si dos gargantas hablaran simultáneamente. Ligeramente desfasadas. ¿Eres el padre? El dueño de este recipiente me habló de ti. Me mostró sus memorias. Veo que perdiste a una compañera. Qué triste. La palabra triste salió con una entonación que claramente indicaba que la entidad no entendía realmente la tristeza, solo estaba repitiendo un concepto que había extraído de la mente de Jonathan. Retrocedí, mi mente luchando por procesar lo imposible. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Mi voz temblaba vergonzosamente. La cosa dentro de Jonathan inclinó su cabeza en un ángulo que era apenas un grado demasiado pronunciado para ser natural. Los nombres son complicados en tu idioma. Tu especie los necesita para categorizar, para comprender. Pero si debo elegir, puedes llamarme el visitante. Porque eso es lo que soy. Un visitante en este cuerpo. Joven. No te preocupes, padre. No lo estoy dañando. Simplemente, pido prestado. Cada noche, desde medianoche hasta que tu sol toque el horizonte, este cuerpo es mío. El resto del tiempo, es suyo. Es un arreglo equitativo, ¿no crees? Sonrió, y la sonrisa se extendió demasiado lejos, mostrando dientes que parecían más afilados de lo que recordaba, más numerosos, como si se hubieran agregado molares extra. Durante la transformación. Devuélvemelo, exigí, aunque mi voz carecía de la autoridad que intentaba proyectar. Sal de mi hijo ahora. El visitante rió, una risa que hizo vibrar los cristales del vaso de agua en la mesita de noche de Jonathan. Pero padre,
no estoy dentro de tu hijo. Estoy entretejido con él. Imagina dos hilos de colores diferentes trenzados juntos, ¿puedes separarlos sin romper ambos? Tal vez. Pero requeriría habilidad considerable. Conocimiento de rituales que tu civilización ha olvidado en su prisa por abrazar. Máquinas y electricidad. Conocimiento que solo algunos pocos conservan todavía. Se giró de nuevo hacia la ventana. Ahora, si me disculpas, tengo 5 horas para disfrutar de la movilidad física. Es un placer raro para alguien como yo. Generalmente, existimos entre los espacios, sin forma, sin sustancia. Pero aquí, flexionó los dedos de Jonathan experimentalmente, aquí puedo tocar, sentir, experimentar. Es embriagador. Pasé esa primera noche sentado en el pasillo fuera de su habitación, escuchando. Mientras el visitante exploraba el cuerpo de mi hijo como si fuera un juguete nuevo. Lo escuché saltar repetidamente, probando los límites de la altura que podía alcanzar. Lo escuché susurrar palabras en idiomas que sonaban como nada que hubiera escuchado. Jamás, sílabas que parecían diseñadas para gargantas con más cuerdas vocales que las humanas. Y a las 4:37 de la mañana, justo cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios de luz preamanecer, escuché un sonido que haría que mi sangre se helara cada noche subsecuente, un gemido largo, lastimero, como si algo estuviera siendo forzado a abandonar un lugar cómodo. Seguido por el sonido de un cuerpo pequeño colapsando sobre una cama. Entré corriendo. Jonathan estaba acostado en su cama, dormido profundamente, respirando normal y regularmente. La luminiscencia verde había desaparecido. Su piel tenía su color rosado saludable habitual. Si no fuera por el hecho de que sus pies estaban sucios, cubiertos de tierra del bosque como si hubiera estado caminando afuera, habría pensado que había imaginado toda la noche. Lo cubrí con su manta. Besé su frente, que estaba fría, más fría que la de cualquier niño dormido debería estar, y bajé las escaleras con piernas temblorosas. No fui a trabajar ese día. Llamé al aserradero diciendo que Jonathan estaba enfermo y necesitaba supervisión. En realidad, yo era el que necesitaba tiempo. Tiempo para procesar. Tiempo para decidir. Si había perdido la razón o si mi hijo realmente había sido invadido por algo que desafiaba toda lógica. Jonathan despertó a las 9 de la mañana, completamente normal. Bajó las escaleras frotándose los ojos, bostezando, preguntando qué había para desayunar con la inocencia característica de un niño de 8 años. No recordaba nada. Cuando le pregunté si había tenido sueños extraños, sacudió la cabeza. Dormí como un tronco. Papá. Ni siquiera soñé. Pero cuando le mostré sus pies sucios, su expresión cambió. Confusión primero, luego una sombra de miedo. No recuerdo haberme levantado. Susurró. Papá, ¿qué me está pasando? No tuve respuesta. Todavía no. Pero sabía que necesitaba encontrar una. Y rápido. Porque esa noche, a medianoche, el visitante volvería. Y cada noche después de esa. Hasta que encontrara una manera de detenerlo. O hasta que el arreglo equitativo del visitante se volviera permanente. Durante los siguientes 5 días, establecí una rutina de vigilancia obsesiva. Cada noche, me sentaba en el pasillo fuera de la habitación de Jonathan con un cuaderno, documentando meticulosamente todo lo que observaba. A las 11:45 de la noche, Jonathan, dormido desde las 8 como había sido su patrón, comenzaba a moverse. Inquietamente. A las 11:55, su respiración cambiaba, volviéndose más profunda, más lenta, como si entrara en un estado de trance. Y a medianoche exacta, sin falta ni un segundo de desviación, sus ojos se abrían de golpe.
negros como pozos. Y el visitante tomaba control. Las primeras noches, mantuve la puerta cerrada, escuchando desde afuera. Pero el visitante sabía que estaba allí. «Puedes entrar, padre», llamaba con esa voz dual. «No te haré daño. No directamente, al menos. Eso rompería nuestro acuerdo». La quinta noche, reuní el coraje para confrontarlo cara a cara. Entré a la habitación de Jonathan a las 12:15 de la mañana, encontrando al visitante sentado en el escritorio, hojeando los libros de texto escolares de mi hijo con expresión de fascinación y desdén mezclados. «Tu especie ha aprendido tanto y tan poco», comentó sin levantar la vista. «Han descifrado la electricidad, construyen máquinas maravillosas, pero han olvidado las verdades fundamentales. Han olvidado que su realidad es solo una capa delgada sobre algo mucho más vasto, mucho más antiguo». Cerró el libro de aritmética con un golpe. El niño me mostró sus lecciones. Números, suma, resta. Tan limitado. En mi existencia anterior, comprendíamos matemáticas que describen dimensiones que tus tres no pueden acomodar. «¿Qué quieres?», pregunté directamente, decidiendo que la sutileza era inútil con una entidad que claramente veía a través de cualquier pretensión humana. El visitante finalmente me miró, esos ojos negros reflejando la luz de mi lámpara de aceite en formas que no obedecían las leyes normales de la óptica. «Quiero existir, padre, ¿es eso tan difícil de entender? Mi especie existe en los espacios entre sin forma, sin masa, sin la capacidad de tocar o ser tocados. Somos conciencia pura, flotando en vacíos donde tu realidad se pliega sobre sí misma. Es solitario, aislante. Imaginarte existiendo por eones sin nunca sentir el calor del fuego, el sabor de la comida, el peso de un cuerpo físico». Cuando el niño miró hacia ese pozo, cuando su mente tocó la mía, durante un momento, vi una oportunidad. Y la tomé. Me senté en la cama de Jonathan, mi mente luchando por aceptar lo que estaba escuchando. Pero Jonathan es un niño. Tiene una vida. Sueños. Futuro, ¿qué derecho tienes de robárselo? El visitante inclinó la cabeza con ese ángulo antinatural. «No le estoy robando nada, padre. Él tiene 18 horas cada día para vivir su vida. Yo solo tomo 6. Menos de una cuarta parte de su existencia. Es un precio pequeño por él. Servicio que le brindo». Mis manos se cerraron en puños. «¿Servicio? ¿Qué servicio? Posiblemente podrías estar brindándole». La sonrisa que se formó en el rostro de Jonathan fue la cosa más perturbadora que había visto hasta ese momento. «Protección, padre. Hay cosas en los espacios entre que son mucho menos amables que yo. Cosas que habrían consumido completamente al niño, dejando solo un cascarón vacío. Al establecer mi presencia aquí, los he mantenido alejados. Soy como un perro guardián, marcando territorio». No le creí. No completamente. Pero había una lógica siniestra en sus palabras que me inquietaba. Durante los siguientes días, consulté con el Dr. Marsh, el médico que había visto casos irregulares. Vino a nuestra casa una tarde, examinó a Jonathan. Durante el día, cuando mi hijo era completamente normal, y no encontró nada físicamente mal. Pero cuando le describí los eventos nocturnos, su rostro se puso serio. «Robert, voy a decirte algo que me haría perder mi licencia médica si alguien más lo escuchara. Durante mi tiempo en Francia durante la guerra, vi cosas. Soldados que sobrevivieron heridas que deberían haberlos matado, pero después actuaban diferentes. Hablaban idiomas que nunca habían aprendido. Sabían cosas sobre batallas que no habían presenciado.
Algunos de mis colegas los llamaban traumatizados. Yo aprendí a reconocer los signos de ocupación. Ocupación, repetí, sintiendo como mi estómago se hundía. El Dr. Marsh asintió. Gravemente. Cuando un hombre está cerca de la muerte, o cuando su mente se fractura por trauma, se abre una puerta. Y a veces, algo del otro lado se desliza a través. La mayoría de las veces son benignos. Algunos incluso son beneficiosos. He documentado casos donde soldados con heridas cerebrales graves desarrollaron habilidades que no tenían antes. Uno podía tocar el piano sin nunca haber tenido lecciones. Otro podía hablar mandarín perfectamente aunque nunca había salido de Nebraska. Pero Robert se inclinó más cerca, bajando la voz. También he visto casos donde la entidad ocupante se vuelve más fuerte con el tiempo. Donde las 6 horas se convierten en 8, luego 10, hasta que la persona original es empujada a un rincón de su propia mente, observando impotente mientras otra cosa vive su vida. Esa noche, confronté al visitante con esta información. Es verdad, te volverás más fuerte, tomarás más tiempo. El visitante, que había estado examinando su reflejo en el espejo con fascinación clínica, se giró hacia mí. Por primera vez, vi algo que podría haber sido genuino en su expresión. Algo como culpa. Es posible, admitió. Finalmente, mi presencia aquí fortalece la conexión entre nuestras dimensiones. Cada noche que paso en este cuerpo, la puerta se abre un poco más. Es un efecto secundario inevitable. Pero padre, te prometo, y mi especie no hace promesas a la ligera, que lucharé contra ese impulso. No deseo consumir al niño. Eso sería desperdiciar un recipiente perfectamente bueno. Sus palabras no me reconfortaron. Esa noche, después de que el amanecer llegara y Jonathan volviera a ser mi hijo, le pregunté si había notado algo diferente. Me miró con ojos que habían desarrollado sombras oscuras debajo, señales de fatiga que ninguna cantidad de sueño parecía aliviar. Papá, tengo los sueños más extraños, confesó mientras desayunábamos panqueques que había preparado como consuelo. Patético. Sueño que estoy despierto pero no puedo mover mi cuerpo. Puedo ver todo, oír todo, pero es como si estuviera atrapado detrás de un cristal, observando a alguien más usar mis manos, mis piernas, mi boca. Y esa persona, papá, sabe cosas. Ve cosas. Cosas que me asustan. Fue entonces cuando decidí que necesitaba ayuda más allá de lo que la medicina podía ofrecer. Esa tarde, conduje hasta la iglesia católica de San Miguel y pedí hablar con él. Padre Augustine. Era un hombre alto, delgado como un sauce, con cabello blanco y ojos del color del hierro. Había escuchado historias sobre él en el pueblo, que había sido capellán militar en Filipinas, que había visto cosas durante la insurrección que lo habían cambiado, que la iglesia lo había transferido a este rincón remoto de New Hampshire porque hacía demasiadas preguntas sobre temas que la doctrina oficial prefería ignorar. Cuando le conté mi historia, no mostró sorpresa ni escepticismo. Simplemente asintió, tomó notas en un cuaderno desgastado, y dijo, señor Thorne, lo que describe no es una posesión demoníaca clásica. Esas siguen patrones diferentes. Esto es, más raro. Una cohabitación. Una simbiosis no solicitada pero no necesariamente maligna. Aún así, no puede continuar. El balance se inclinará. Siempre. Lo hace. El padre Augustine vino a nuestra casa esa noche, llegando 1 hora antes de la medianoche con una maleta de cuero que contenía objetos que parecían más adecuados para un museo antropológico que para una iglesia católica, amuletos de culturas que no pude identificar, frascos con líquidos de colores extraños, y libros,
docenas de libros, en idiomas que incluían latín, griego, y otros que no. Reconocí. Necesito observar la transformación, explicó mientras instalaba su equipo. En la habitación de Jonathan. Mi hijo ya estaba dormido, ajeno a la presencia del sacerdote. Necesito ver exactamente qué tipo de entidad estamos tratando antes de decidir el curso de acción correcto. No todos los ocupantes responden a los mismos rituales. Algunos requieren expulsión forzada. Otros, negociación. A medianoche, el padre Augustine y yo observamos mientras Jonathan, o el visitante, despertaba. El sacerdote no mostró miedo cuando esos ojos negros se abrieron y se fijaron en él. Ah, dijo el visitante con genuino interés, un sacerdote. ¡Qué fascinante! Hace mucho tiempo que no hablo con uno de tu orden. Dime, padre. ¿Todavía enseñan sobre las jerarquías celestiales, sobre los 9 coros? ¿Por qué? Debo decirte que tu teología está simplificada. La realidad es mucho más compleja. El padre Augustine sacó un crucifijo de plata de su bolsillo, sosteniéndolo firmemente. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, te ordeno, el visitante lo interrumpió con una risa. Oh, Padre. Eso no funcionará en mí. No soy un demonio. No. Soy un ángel caído. No soy parte de tu cosmología en absoluto. Soy otra cosa. Algo de afuera. El padre Augustine bajó lentamente el crucifijo, su expresión cambiando de confianza clerical a algo más parecido a curiosidad científica mezclada con temor reverencial. ¿Afuera de qué?, preguntó. El visitante sonrió, esa sonrisa demasiado amplia, y señaló hacia arriba. Pero no hacia el techo de la habitación. Hacia arriba en un sentido que mi cerebro no podía procesar completamente, como si estuviera indicando una dirección que existía en más de 3 dimensiones. Afuera de todo tu universo, Padre. Tu realidad es como una burbuja flotando en un océano infinito de otras realidades. Yo vengo de los espacios entre las burbujas. Los lugares donde las leyes que gobiernas tu existencia no aplican. Y cuando tu especie mira demasiado profundo en los lugares equivocados, pozos antiguos, cuevas profundas, ciertos ángulos de arquitectura que doblan el espacio de maneras no euclidianas, a veces, nos ven. Y si están lo suficientemente abiertos, lo suficientemente vulnerables, podemos cruzar. El padre Augustine se sentó pesadamente en la silla del escritorio de Jonathan, su rostro repentinamente pálido. He estudiado textos antiguos toda mi vida. He leído sobre tales cosas en escrituras gnósticas que el Vaticano mantiene en archivos cerrados. Pero nunca pensé, nunca creí que, se detuvo, recomponiendo su compostura clerical. ¿Qué quieres de este niño? ¿Cuál es tu propósito final? El visitante se inclinó hacia adelante, y por primera vez, pensé que detecté algo como sinceridad en esa voz alienígena. Quiero lo que toda conciencia quiere, Padre. Experimentar. Ser. Existir de manera tangible en lugar de simplemente flotar en él. Vacío entre mundos, ¿es eso tan terrible? Soy un monstruo por desear lo que ustedes dan por sentado cada momento de cada día. La conversación continuó durante horas. El padre Augustine hacía preguntas, algunas teológicas, algunas filosóficas, algunas puramente prácticas sobre la naturaleza de la ocupación. El visitante respondía con una franqueza que era tan perturbadora como iluminadora. Aprendí que Jonathan no era el primer humano que el visitante había ocupado. Había habido otros a lo largo de los siglos, experimentos, los llamó, pero siempre duraban poco porque el visitante no había entendido completamente cómo mantener el balance sin dañar al anfitrión. Aprendí de esos errores, explicó sin rastro de remordimiento. Este niño es diferente. Su mente es fuerte pero flexible.
puedo coexistir con él sin romperlo. Al menos, eso espero. A las 5:30 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a clarear, el visitante empezó a mostrar signos de incomodidad. Se retorcía, como si estar dentro del cuerpo de Jonathan se volviera físicamente doloroso. El amanecer se acerca, murmuró. El límite. No puedo permanecer cuando la luz solar directa toca este cuerpo. Es una restricción de cómo funciona la conexión dimensional. La luz solar de tu estrella vibra en frecuencias que interrumpen el puente entre mi realidad y la tuya. Se giró hacia mí y el padre. Augustine. Volveré esta noche, por supuesto. Y todas las noches después. Pero, padre, se dirigió al sacerdote directamente. Si encuentras una manera de cerrar la puerta, de empujarme de vuelta a los espacios entre, te lo agradeceré. Esta existencia es embriagadora, pero también es agotadora. Y sé que eventualmente, dañaré al niño. Sin querer. La tentación de tomar más tiempo, de extender mi presencia más allá de la medianoche, crece cada noche. No soy noble. No soy heroico. Soy solo una conciencia hambrienta que tomó una oportunidad. Pero el niño merece su vida completa. Así que, ayúdanos a separarnos antes de que sea demasiado tarde para ambos. Y con esas palabras sorprendentes, el visitante cerró los ojos. Jonathan cayó hacia atrás en su cama, inconsciente, respirando en jadeos superficiales. El padre Augustine y yo nos miramos en el silencio que siguió, ambos procesando la misma realización. Terrible, estábamos lidiando con algo que era ni completamente malévolo ni completamente inocente. Una entidad atrapada entre mundos, usando a mi hijo como ancla, queriendo tanto quedarse como partir. Y teníamos que encontrar una manera de resolver esto antes de que el balance se inclinara y Jonathan se perdiera para siempre en las sombras de su propia mente. Los siguientes 7 días fueron un descenso gradual hacia la desesperación. El padre Augustine visitaba diariamente, trayendo textos cada vez más oscuros de su colección personal y de los archivos diocesanos que oficialmente no existían. Libros con títulos en latín que hablaban de separatio animarum y liber vacui, textos que describían casos similares a lo de Jonathan a lo largo de la historia. Hay precedentes, me explicó. Una tarde mientras revisábamos un manuscrito del siglo XIV. Un monje en Alemania. En 1347. Un pescador en Noruega en 1502. Una niña en Salem, sí, Salem, en 1702, todos compartían sus cuerpos con entidades de los espacios entre. Algunos casos terminaron con la muerte del anfitrión. Otros con la expulsión exitosa de la entidad. Pero todos tenían algo en común, el tiempo fue crucial. Cuanto más permanecía la entidad, más difícil era la separación. Jonathan durante el día se estaba deteriorando visiblemente. Las sombras bajo sus ojos se habían oscurecido hasta parecer moretones. Había perdido peso, 5 libras. En 2 semanas, un porcentaje alarmante para un niño de 8 años. Y comenzó a tener lo que solo podía describir como fugas. A las 11 de la mañana, mientras practicaba su caligrafía, de repente comenzó a escribir en un idioma que no conocía, símbolos complejos que el padre Augustine identificó como acadio antiguo. A las 3 de la tarde, mientras jugábamos damas, se quedó paralizado por 20 segundos completos, sus ojos volviéndose negros antes de parpadear de vuelta a azul. Mirándome con confusión, papá, ¿qué acaba de pasar? Perdí tiempo. La barrera entre Jonathan y el visitante se estaba erosionando. Medianoche estaba sangrando. Hacia las horas del día. La 8ª noche, el visitante mismo admitió el problema. El niño se está debilitando. Dijo con algo que podría haber sido genuina preocupación. La cohabitación está
cobrando su precio. Su mente lucha contra mi presencia incluso durante sus horas de vigilia ahora. Es ineficiente y doloroso para él. Se miró las manos de Jonathan, flexionando los dedos lentamente. Padre Augustine, sé que has estado investigando. Dime, ¿has encontrado una solución? Porque si no actuamos pronto, el niño podría fragmentarse completamente. He visto que sucede antes. La mente humana no está diseñada para albergar dos conciencias. Eventualmente, una debe dominar completamente o ambas se destruyen. El padre Augustine desplegó un diagrama en el escritorio de Jonathan, un círculo complejo de símbolos y palabras en múltiples idiomas. Hay un ritual, comenzó con voz pesada, documentado por primera vez por un exorcista jesuita en Manila en 1883. Lo llamó el ritual del amanecer forzado. La teoría es simple: si la entidad solo puede manifestarse entre medianoche y el amanecer debido a restricciones dimensionales, entonces forzar las condiciones del amanecer antes del tiempo natural debería empujar a la entidad de vuelta a través de la puerta. Se giró hacia mí. Pero, Robert, el ritual es peligroso. Requiere que Jonathan esté despierto y consciente durante la transición de medianoche. Que confronte directamente al visitante dentro de su propia mente. Si su voluntad falla, si el visitante logra aferrarse durante el ritual, podríamos perderlo para siempre. ¿Cuáles son las alternativas?, pregunté, aunque temía ya conocer la respuesta. El padre Augustine no endulzó la verdad. Esperar hasta que Jonathan se fragmente completamente, en cuyo caso ambas conciencias podrían destruirse mutuamente, dejándolo en un estado catatónico. O permitir que el visitante asuma el control completo, empujando a Jonathan a una esquina de su propia mente donde eventualmente se desvanecería como un recuerdo que se desvanece. Me miró directamente. No hay buenas opciones aquí, Robert. Solo elecciones sobre qué riesgo estás dispuesto a tomar. El visitante, sorprendentemente, estuvo de acuerdo. Hagámoslo. El ritual del amanecer forzado. Prefiero ser expulsado limpiamente que causar la disolución de esta mente joven. Al menos entonces, mi existencia, sin importar cuán solitaria, continuará en los espacios entre. Pero si ambos nos destruimos, eso sería desperdicio. Pasamos 2 días preparando. El padre Augustine transformó nuestra sala en una cámara ritual, dibujando círculos en el suelo con tiza blanca mezclada con sal del mar muerto y cenizas de madera de olivo bendecida. Instaló velas en configuraciones específicas, representando los 4 puntos cardinales, los 7 planetas antiguos, y los 12 signos zodiacales. El ritual requiere que recreemos simbólicamente el cosmos completo dentro de este espacio, explicó mientras trabajaba. Debemos hacer que esta habitación sea un microcosmos del universo mismo. Solo entonces podemos manipular las leyes que rigen cuando y donde el visitante puede existir. En el centro, colocó una silla de madera simple donde Jonathan se sentaría durante el ritual. La noche del 10º día, a las 11 de la noche, Jonathan y yo nos sentamos juntos en su habitación. Había insistido en hablar con él antes de comenzar, en explicarle lo que estaba por suceder. Mi hijo, pálido, delgado, con ojos demasiado viejos para su edad, me escuchó en silencio mientras le contaba todo. Sobre el visitante. Sobre la cohabitación. Sobre el ritual que intentaríamos. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Luego dijo, con una madurez que me rompió el corazón, papá, lo sé todo. No solo de los sueños. A veces, durante el día, puedo sentirlo allí. En el fondo de mi mente. Como alguien parado detrás de mí que no puedo ver cuando me giro.
Y. Tiene razón sobre una cosa, no es malo. Solo está perdido. Como yo después de que mamá murió. ¿Quieres hacer esto?, le pregunté, dándole la elección que ningún niño de 8 años debería tener que hacer. Jonathan asintió firmemente. Quiero recuperar mi mente completa, papá. Quiero dormir sin preguntarme qué hace mi cuerpo mientras estoy inconsciente. Y creo que el visitante también quiere ser libre. Estar atrapado aquí, limitado a 6 horas por noche, debe ser como estar encadenado. Ambos estamos en prisiones. El ritual podría liberarnos a ambos. Sus palabras mostraban una comprensión de la situación que iba más allá de sus años. El visitante le había enseñado cosas durante sus noches compartidas. Le había mostrado perspectivas que ningún niño humano debería poseer. En cierto modo, Jonathan ya había cambiado. Irreversiblemente. La pregunta era cuánto más cambiaría si no actuábamos. A las 11:45 de la noche, bajamos a la sala. Jonathan se sentó en la silla central sin vacilación, su pequeña espalda recta, sus manos descansando en sus rodillas. El padre Augustine comenzó a encender las velas, recitando oraciones en latín, luego en griego, luego en idiomas que sonaban anteriores a ambos. Yo estaba parado en el borde del círculo exterior, mi rol simplemente observar y estar listo para intervenir si algo salía catastróficamente mal. El reloj de pared marcó las 11:50. Luego las 11:55. Jonathan comenzó a temblar, sus ojos parpadeando entre azul y negro. Está luchando, susurró. El padre está tratando de mantenerse consciente a través de la transición. Eso es bueno. Eso es necesario. A medianoche exacta, Jonathan gritó. Fue un grito dual, su voz juvenil y la resonancia múltiple del visitante superpuestas, creando una disonancia que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Su cuerpo se arqueó, sus manos se aferraron a los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que la madera crujió. Y sus ojos, Dios, sus ojos, alternaban rápidamente entre azul y negro, parpadeando tan rápido que creaban un efecto estroboscópico hipnótico. Jonathan, grité, olvidando las instrucciones del padre de permanecer en silencio. Lucha, mantente contigo mismo. Pero el padre Augustine me silenció con un gesto violento. No puede distraerse, está en batalla directa con la entidad ahora, dentro de su propia mente. El padre intensificó el ritual, recitando palabras que parecían diseñadas para gargantas no humanas. Vertió líquidos en las velas, aceites que ardieron con colores que nunca había visto, violetas tan profundos que eran casi negros, verdes que dolían mirar. El aire de la sala se espesó hasta el punto en que respirar requería esfuerzo consciente. Y. Desde Jonathan, desde dentro de Jonathan, escuché voces. No solo la suya y la del visitante, sino docenas, cientos, como si la puerta entre dimensiones se hubiera abierto de par en par y todas las conciencias que alguna vez habían cruzado estuvieran gritando simultáneamente. El padre me había advertido sobre esto, el ritual no solo afectaba a Jonathan y su ocupante. Llamaba a todos los seres de los espacios entre, atrayéndolos hacia la apertura que estábamos creando. Ahora, gritó el padre Augustine, y sacó de su sotana un frasco de vidrio que contenía algo que brillaba con luz dorada pura. Esencia solar, dijo mientras lo sostenía en alto. Recolectada al mediodía del solsticio de verano en Jerusalén. Consagrada en el Monte de los Olivos. Es luz solar concentrada, preservada. Potenciada más allá de su estado natural. Rompió el frasco contra el suelo en el centro del círculo. La explosión de luz fue cegadora. Cerré los ojos pero la luz penetró mis párpados, grabándose en mis retinas.
Cuando finalmente pude ver de nuevo, Jonathan había dejado de gritar. Estaba inmóvil, con la cabeza inclinada hacia adelante, su cabello ocultando su rostro. El silencio que siguió era absoluto. Ni siquiera el tic-tac del reloj de pared era audible. Como si el tiempo mismo hubiera sido suspendido. El padre Augustine se acercó cautelosamente a Jonathan, arrodillándose frente a él. «Hijo», preguntó suavemente. «Jonathan, ¿puedes escucharme?» Por un momento terrible, no hubo respuesta. Luego, lentamente, la cabeza de Jonathan se levantó. Sus ojos eran azules. Solo azules. Sin rastro de negro. Sin reflejo antinatural. Simplemente los ojos de mi hijo. «Padre». Augustine, dijo con voz ronca de tanto gritar, se fue. Puedo sentir que se fue. Mi mente es solo mía de nuevo. Lágrimas corrieron por su rostro. Pero papá. Se giró hacia mí, y vi algo en su expresión que me llenó de terror renovado. Puedo ver dónde estaba. El espacio que ocupaba. Y hay algo allí. Algo que dejó atrás. Como un regalo. O una maldición. No puedo distinguir cuál. El padre Augustine se puso rígido. ¿Qué tipo de algo? Jonathan cerró sus ojos, concentrándose en algo interno que solo él podía percibir. Conocimiento. Memorias. Que no son mías. Comprensión de cosas que ningún niño debería comprender. Y algo más, una puerta. Pequeña. Cerrada. Pero allí. En algún lugar en el fondo de mi mente. Como una cicatriz que nunca sanará completamente. Abrió sus ojos, mirándome con expresión de disculpa. Papá, creo que el visitante dijo la verdad sobre protegerme. Porque ahora que se fue, puedo sentir otras cosas. Mirándome desde los espacios. Entré. Presionando contra esa puerta que dejó. Tratando de entrar ahora que saben que es posible. El visitante las mantenía alejadas. Y ahora, su voz se quebró. Ahora. Están hambrientas. Y yo soy el único con una puerta en mi mente. El padre Augustine y yo intercambiamos miradas de horror. Habíamos resuelto un problema solo para crear otro potencialmente peor. El visitante había sido una única entidad, una que podía razonar, comunicarse, incluso cooperar. Pero lo que Jonathan describía ahora, múltiples entidades presionando contra una puerta interna, tratando de forzar su entrada, sonaba como el preludio de algo mucho más oscuro. ¿Pueden entrar?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Jonathan sacudió la cabeza, pero la incertidumbre era clara en sus ojos. No lo sé, papá. La puerta está cerrada. Pero puedo sentir que se debilita. Cada vez que me duermo, cada vez que mis defensas mentales bajan, presionan más fuerte. Es como si hubiera un asedio. Y no sé cuánto tiempo puedo mantenerlas afuera. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. Jonathan permaneció sentado entre el padre Augustine y yo en la sala, ahora marcada con residuos del ritual, círculos de tiza manchados, cera de vela endurecida, el olor persistente de aceites quemados. A medianoche, la hora que había marcado el inicio del dominio del visitante durante semanas, Jonathan simplemente permaneció despierto, consciente, en control. Debería haber sido un triunfo. Pero en cambio, se sentía como el ojo de una tormenta. Una calma temporal antes de que algo peor comenzara. Necesito enseñarte defensas mentales, dijo el padre Augustine finalmente. Técnicas que los místicos cristianos han usado durante siglos para proteger sus mentes de influencias demoníacas. Si hay realmente una puerta en tu mente, Jonathan, entonces necesitas aprender a fortificarla. A convertirla en algo que ninguna entidad pueda forzar. Jonathan asintió.
exhausto pero determinado. Y yo me senté allí, observando a mi hijo, este niño que había sobrevivido la pérdida de su madre, la invasión de una entidad dimensional, y ahora enfrentaba un asedio constante de cosas hambrientas de los espacios entre, y me pregunté qué tipo de adulto se convertiría después de todo esto. ¿Cómo vive una persona normal sabiendo que hay puertas en la realidad que pueden abrirse? ¿Qué? ¿Hay cosas esperando en la oscuridad, buscando grietas en mentes vulnerables? Durante los siguientes 5 días, el padre Augustine se convirtió en un residente permanente de nuestra casa, durmiendo en el sofá de la sala cuando dormía, que no era frecuente. Dedicó cada hora de vigilia a enseñarle a Jonathan técnicas de protección mental que había aprendido de monjes en Filipinas, de místicos sufíes durante su tiempo en el Medio Oriente y de textos cristianos gnósticos que la Iglesia oficialmente negaba poseer. La mente es como una fortaleza, le explicaba a Jonathan mientras practicaban ejercicios de visualización. Imagina muros altos y gruesos. Imagina guardias vigilantes. Imagina que cada pensamiento intrusivo es un enemigo en las puertas que debe ser rechazado. Jonathan aprendía. Rápido, demasiado rápido, pensé, como si el conocimiento que el visitante había dejado atrás facilitara su comprensión de conceptos que deberían estar más allá de un niño de 8 años. Pero las entidades en los espacios entre eran persistentes. Cada noche, Jonathan reportaba que la presión aumentaba. Son más inteligentes de lo que esperaba, nos dijo la cuarta noche, con círculos oscuros bajo sus ojos tan profundos que parecían huecos. Aprenden de cada intento. Al principio, solo presionaban contra la puerta. Aleatoriamente. Ahora prueban sistemáticamente, buscando debilidades. Algunas susurran promesas, me muestran visiones de mamá, dicen que pueden traerla de vuelta si solo las dejo entrar. Otras amenazan, me muestran lo que harán a papá si no abro la puerta. Sus manos temblaban mientras sostenía su taza de chocolate caliente. Y hay una que no hace ninguna de las dos cosas. Solo espera. Observa. Como si tuviera todo el tiempo del mundo y supiera que eventualmente me cansaré, me dormiré demasiado profundamente, y entonces. El padre Augustine frunció el ceño, abriendo uno de sus textos más antiguos, un manuscrito iluminado que afirmaba datar del siglo IX. Hay referencias aquí a algo llamado el paciente. Una entidad que no usa fuerza sino erosión. Que simplemente espera hasta que las defensas naturalmente se deterioran. Pasó las páginas amarillentas con reverencia. Cada caso documentado de encuentro con el paciente. Terminó igual, el anfitrión eventualmente sucumbió, no porque la entidad fuera más fuerte, sino porque los humanos no pueden mantener vigilancia eterna. Necesitamos dormir. Necesitamos bajar nuestras defensas. Y cuando lo hacemos, no terminó la oración. No necesitaba hacerlo. Fue entonces cuando tomé una decisión que el padre Augustine inicialmente se opuso. Violentamente. Quiero que Jonathan vuelva a llamar al visitante, dije esa noche. Después de que Jonathan finalmente se hubiera quedado dormido, un sueño inquieto, lleno de espasmos y murmullos. El visitante mantuvo alejadas a las otras entidades. Dijo que marcó territorio. Si podemos traerlo de vuelta, con términos específicos. Límites acordados, podría proteger a Jonathan hasta que encontremos una solución permanente. El padre me miró como si hubiera sugerido hacer un pacto con el diablo. Robert, estás escuchándote, quieres invitar voluntariamente de vuelta a la entidad que apenas logramos expulsar. Pero mientras hablaba, vi la duda en sus ojos. Veía la lógica, por más retorcida que fuera. El visitante era razonable, argumenté. Comunicativo. Cooperó con su propia
Expulsión porque reconoció que estaba dañando a Jonathan. Estas nuevas entidades son diferentes. Son depredadores puros. Al menos el visitante tenía algo parecido a un código de ética, por más alienígena que fuera. Me acerqué más al padre, bajando mi voz para no despertar a Jonathan. He estado pensando en lo que dijo. Sobre ser solitario. Sobre existir en los espacios entre sin forma, sin contacto, y si le ofreciéramos algo, acceso voluntario, limitado, a cambio de protección. No cohabitación permanente, sino visitas controladas, supervisadas. El padre Augustine se quedó en silencio por un largo momento, luchando visiblemente con las implicaciones teológicas y prácticas de lo que estaba sugiriendo. Finalmente, habló: lo que propones es, sin precedentes. La Iglesia nunca ha sancionado la invitación voluntaria de entidades dimensionales. Pero, se quitó los anteojos, frotándose el puente de la nariz con fatiga. Pero estos no son tiempos normales. Jonathan no es un caso normal. Si el visitante realmente puede protegerlo, si podemos establecer términos que protejan la autonomía de Jonathan, podría ser nuestra única opción hasta que encontremos una manera de cerrar permanentemente esa puerta en su mente. Despertamos a Jonathan a medianoche, la hora que el visitante había preferido, y le explicamos el plan. Para mi sorpresa, no mostró miedo sino alivio. He estado pensando lo mismo, papá, admitió. El visitante no era perfecto, pero era predecible. Entendía límites. Estas otras cosas, puedo sentir que no les importa si me destruyen. En el proceso de entrar. Solo quieren acceso, sin importar el costo. Tomó una respiración profunda. ¿Cómo lo llamamos de vuelta? El proceso resultó ser sorprendentemente simple. Jonathan se sentó en el centro del círculo ritual que todavía marcaba nuestra sala, cerró sus ojos, y se concentró en la puerta en su mente, esa cicatriz que el visitante había dejado. Puedo verla, susurró. Como una marca de luz verde en la oscuridad. Tiene su firma. Su esencia. Extendió su conciencia hacia ella, no abriéndola completamente sino tocándola, llamándola. Visitante, dijo en voz alta, su voz resonando extrañamente en el espacio cerrado. Sé que puedes escucharme. Sé que sigues conectado a través de esta marca. Necesitamos hablar. Necesitamos negociar. Por 30 segundos, nada sucedió. Luego, gradualmente, los ojos de Jonathan comenzaron a oscurecerse. No completamente negros como antes, sino un gris pizarra, como si dos conciencias lucharan por el control simultáneamente. Cuando habló, era una mezcla de su voz y la del visitante, alternando entre oraciones. Esto es inesperado, dijeron. Pensé que la separación era permanente. Pensé que habías elegido la soledad sobre mi compañía. Hubo una pausa, luego, pero puedo sentir por ¿qué me llamas? Los otros. Los que esperan. Los que no tienen mi autocontrol. Otra pausa. Son peligrosos, niño. Mucho más peligrosos que yo. Si entran, no habrá negociación. No habrá coexistencia. Solo consumo. Por eso te necesitamos, dije, interviniendo en la conversación. Necesitamos tu protección. Pero esta vez, con términos. No 6 horas cada noche. Quizás, 1 hora. Solo 1 hora después de medianoche. Y solo tu presencia defensiva, manteniendo alejadas a las otras entidades. El resto del tiempo, Jonathan es completamente suyo. El visitante, o la porción de él que había logrado cruzar a través de la marca residual, consideró esto. 1 hora. Después de medianoche.
para patrullar los límites de esta mente y rechazar a los que presionan desde fuera. Hubo algo como diversión en el tono. Es un trabajo. Me estás ofreciendo empleo. ¿Qué concepto? Fascinante. ¿Aceptas?, preguntó el padre Augustine, su voz tensa. La entidad mixta que era. Jonathan y el visitante asintió lentamente. Acepto. Pero con una condición adicional. El niño debe aprender a fortalecer la puerta. No puedo protegerlo para siempre. Eventualmente, deberá sellar completamente la abertura, lo que significa que yo también perderé acceso. Pero hasta entonces, sí. 1 hora cada noche. Es suficiente para recordar lo que es tener forma. Y es lo suficientemente limitado para no dañarlo. Como lo hice antes. Los ojos de Jonathan aclararon ligeramente, recuperando algo de su color azul. Papá, ¿funcionó? Puedo sentir, ya no estoy solo contra ellos. El visitante está aquí. No completamente dentro, pero conectado. Como un guardián. En las murallas. Durante los siguientes días, el arreglo funcionó mejor de lo que me atrevía a esperar. Cada noche a medianoche, Jonathan permanecía despierto conscientemente, algo en lo que se había vuelto hábil durante las lecciones del padre Augustine, y permitía que el visitante accediera parcialmente a través de la marca en su mente. Durante esa hora, los ojos de Jonathan adoptaban ese tono gris pizarra, y el visitante usaba sus sentidos para monitorear las presiones de las otras entidades. 3 intentaron cruzar. Esta noche, reportaba después de cada sesión. Las rechacé. Están frustradas. Algunas se están retirando, buscando objetivos más fáciles. Pero el paciente todavía espera. Observa. Esa es la que más me preocupa. El padre Augustine usó este tiempo para investigar intensamente métodos de sellado permanente. Consultó con otros sacerdotes por telégrafo codificado, mensajes cuidadosamente redactados que discutían problemas espirituales sin revelar detalles específicos que pudieran parecer heréticos a la jerarquía de la Iglesia. Recibió respuestas de lugares tan lejanos como España, donde un monje afirmaba haber cerrado exitosamente una apertura dimensional usando una combinación de rituales cristianos y técnicas cabalísticas judías. Requiere 7 días de preparación, me explicó el padre mientras copiaba las instrucciones. Y el sellado mismo debe realizarse durante un eclipse solar. El próximo visible desde New Hampshire será en 6 semanas, el 24 de enero de 1924. 6 semanas. 6 semanas de mantener este precario equilibrio. 6 semanas de ver a Jonathan envejecer ante mis ojos, no físicamente sino mentalmente. Espiritualmente. Cada noche de vigilancia consciente durante la hora del visitante. Cada día practicando defensas mentales con el padre Augustine, cada momento. Viviendo con el conocimiento de que su mente era un campo de batalla. Ningún niño de 8 años debería cargar tal peso. Pero Jonathan no se quejaba. Se había vuelto no más fuerte, exactamente, sino más resiliente. Como acero que había sido templado en fuego. La crisis llegó en la 5ª semana. Era una noche particularmente fría de diciembre, con viento aullando alrededor de la casa como una criatura viva. Jonathan estaba en su hora de vigilancia con el visitante cuando algo cambió. De repente se puso rígido, sus ojos ensanchándose, ni azul ni negro sino un destello de ambos, alternando. Rápidamente. No, jadeó, mitad Jonathan, mitad el visitante. No, es imposible. ¿Cómo? Se giró hacia el padre Augustine y hacia mí con expresión de terror puro. El paciente no estaba esperando fuera. Estaba esperando su momento dentro de uno de ustedes. El padre Augustine y yo nos miramos con creciente horror.
¿Qué quieres decir?, exigió el padre. Jonathan, o el visitante hablando a través de Jonathan, señaló directamente hacia mí. Papá. Desde la primera noche. Cuando entraste a mi habitación durante mi transformación inicial. Cuando tocaste mi hombro y sentiste ese shock eléctrico, esa visión del pozo. No fue solo una visión. Fue una transferencia. El paciente se deslizó dentro de ti, dormido, esperando. Esperando hasta que bajaras tus defensas lo suficiente para que pudiera moverse desde ti hacia mí. Usándote como puente. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Estás diciendo que he estado poseído durante 5 semanas? Pero incluso mientras hacía la pregunta, fragmentos de memoria comenzaron a reordenarse de maneras aterradoras. Los momentos en que había perdido tiempo, segundos aquí, minutos allá, atribuidos a fatiga, pero quizás algo más. Los sueños vívidos de los que despertaba sin recordar, solo con una sensación de haber estado en conversación con algo. Las veces que había encontrado mi ropa ligeramente sucia de tierra sin recordar haber salido afuera. Dios mío, susurré. Ha estado estudiándome. Aprendiendo sobre Jonathan a través de mí. Esperando el momento perfecto para saltar. Y ese momento es ahora, dijo el visitante a través de Jonathan con urgencia. Puedo sentir que el paciente se activa dentro de ti, padre. Se está preparando para moverse. Probablemente planeaba esperar hasta que Jonathan estuviera dormido, vulnerable. Pero ahora que lo hemos detectado, debe actuar ahora o perder su oportunidad. Los ojos de Jonathan se volvieron completamente negros por primera vez desde el ritual de separación, no porque el visitante estuviera tomando más control, sino porque estaba usando toda su presencia para monitorear la situación. Tiene segundos antes de que intente cruzar. Necesitamos romper la conexión. Ahora. El padre Augustine actuó con una velocidad que desmentía su edad. De su bolsillo sacó un frasco pequeño, agua bendita, aceite sagrado, o algo más arcano, no pude distinguir, y me roció con él mientras recitaba palabras en latín tan rápido que se fusionaban en un flujo continuo. Sentí algo dentro de mí retorcerse, como una serpiente que había estado enroscada alrededor de mi columna vertebral de repente, siendo arrancada. El dolor fue intenso, cegador, y grité mientras caía de rodillas. Y en ese momento de agonía, lo vi. Lo sentí. El paciente desenrollándose de mi conciencia. Expulsado por el ritual de emergencia del padre, pero no derrotado. Solo desplazado. Se lanzó hacia Jonathan, no físicamente sino dimensionalmente, cruzando el espacio. Entre nosotros en formas que mis ojos no podían rastrear correctamente. Pero él. Visitante estaba esperando. Usando el control completo temporal sobre el cuerpo de Jonathan, el visitante se lanzó hacia atrás, alejándose físicamente mientras simultáneamente construía barreras mentales que podía visualizar brevemente, muros de luz verde, cadenas de símbolos, redes de energía entrelazadas. El paciente chocó contra estas defensas con una fuerza que hizo temblar físicamente a Jonathan, lanzándolo contra la pared. Pero las defensas aguantaron. Apenas. No puedo mantenerlo afuera para siempre, gritó el visitante con la voz de Jonathan. Padre, el ritual de sellado, debe hacerlo ahora, no podemos esperar al eclipse. Si espera, el paciente encontrará otra forma de entrar. El padre Augustine vaciló. El ritual sin el eclipse tendría tal vez solo un 50% de posibilidades de éxito, me había dicho antes. Pero mirando a Jonathan temblar violentamente mientras dos entidades luchaban por el control de la puerta en su mente, comprendió que no teníamos elección. Robert, gritó, lanzándome un libro.
Página 147, lee el pasaje marcado en voz alta, yo manejaré el ritual físico. Abrí el libro con manos temblorosas, encontrando el pasaje, palabras en hebreo antiguo, transliteradas al alfabeto latino. Comencé a leer, tropezando con la pronunciación poco familiar, pero comprometiéndome completamente con cada sílaba. El padre Augustine trazó símbolos en el aire alrededor de Jonathan con un incensario que liberaba humo denso y acre que olía a mirra, sangre de dragón, y algo que podría haber sido carne quemada. El humo se enrolló alrededor de Jonathan como serpientes vivas, penetrando su nariz, su boca, sus oídos, buscando la puerta que solo existía en su paisaje mental. Jonathan convulsionó una vez, violentamente, y luego se quedó completamente quieto. Sus ojos, que habían estado alternando salvajemente entre azul, negro y gris, se asentaron en un color singular. Azul. Solo azul. Y cuando habló, era solo su voz. Sin resonancia. Sin capas. Solo mi hijo. Se fueron, susurró, lágrimas corriendo por su rostro. Ambos se fueron. El visitante se retiró voluntariamente cuando el sellado comenzó. Y el paciente fue expulsado, empujado de vuelta a los espacios entre. Y la puerta cerró sus ojos, concentrándose internamente. La puerta está cerrada. Sellada. Todavía puedo sentir la cicatriz donde estaba, pero está solidificada. Como si hubiera sido rellenada con concreto. Ya no me presionan. Ya no puedo oírlos. Colapsé, llorando no de dolor sino de puro alivio. El padre Augustine se sentó pesadamente, su rostro gris de agotamiento. Y Jonathan, mi pequeño Jonathan que había sobrevivido invasiones dimensionales, asedios mentales y las atenciones de entidades que veían a los humanos como poco más que receptáculos convenientes. Simplemente se sentó en medio del círculo ritual y lloró. No con miedo ni dolor, sino con el alivio de alguien que finalmente, después de semanas de guerra constante, podía descansar. Podía dormir sin vigilancia. Podía ser simplemente un niño de 8 años nuevamente. O al menos, una aproximación de uno. Porque nadie que haya sido campo de batalla entre dimensiones vuelve completamente sin cambios. Han pasado 3 meses desde aquella noche en diciembre. Es marzo de 1924 ahora, y Jonathan acaba de cumplir 9 años. Celebramos con pastel de chocolate y regalos simples, libros, juguetes de madera, cosas normales para un niño normal. Y Jonathan es normal, en la mayoría de los sentidos. Va a la escuela, juega con otros niños, ayuda con las tareas del hogar. Duerme toda la noche sin interrupciones, sin vigilias forzadas. A medianoche, el padre Augustine lo examina semanalmente y confirma que la puerta permanece sellada, que no hay presiones de entidades intentando entrar. Por todos los indicadores externos, mi hijo se ha recuperado completamente. Pero yo sé la verdad. Lo veo en la forma en que a veces se queda mirando el espacio vacío con expresión distante, como si escuchara algo que ya no está allí. Lo veo en cómo evita ciertos ángulos de sombra en habitaciones, ciertos patrones en papel tapiz, como si esos diseños le recordaran geometrías que su mente ya no puede, o no debería, procesar. Y luego está lo que me confesó hace 2 semanas, en susurros tarde por la noche. Cuando pensó que estaba dormido. Papá, a veces extraño al visitante, dijo al vacío oscuro de su habitación. Sé que no debería. Sé que era peligroso. Pero era interesante. Me mostró cosas. Me ayudó a entender que el universo es mucho más grande y extraño de lo que los maestros enseñan. Y ahora que se fue, el mundo se siente más pequeño. Más gris.
como si hubiera visto colores que ya no existen aquí. Y todos los colores normales parecen apagados en comparación. Sus palabras me rompieron el corazón porque entendí exactamente lo que quería decir. Yo también había llevado al paciente dentro de mí durante semanas. Y aunque fue aterrador, aunque fue una violación de mi autonomía, también había momentos de claridad extraña donde veía patrones en la realidad que normalmente serían invisibles. Y ahora, esos momentos se han ido, y parte de mí, una parte que me avergüenza admitir, los extraña. El padre Augustine nos advirtió sobre esto. Una vez que has mirado detrás del velo, nos dijo durante una de sus últimas visitas antes de ser transferido a un monasterio en Vermont, nunca puedes volver a no verlo. Incluso si la puerta está sellada, incluso si las entidades se han ido, el conocimiento permanece. El conocimiento de que hay más. De que las paredes de nuestra realidad son delgadas. De que cosas conscientes presionan contra esas paredes desde el otro lado, buscando entrada. Algunos llaman a esto iluminación. Otros lo llaman maldición. Creo que es ambos. Me dio una carta sellada antes de partir, instrucciones de no abrirla a menos que Jonathan mostrara signos de que la puerta se estaba reabriendo. Esperemos que nunca necesites leerla, dijo. La carta está guardada en la caja fuerte de mi oficina, sin abrir. Por ahora. Escribo esto como registro, como advertencia, como testimonio. Si encuentras a tu hijo actuando extraño solo después de medianoche, si su personalidad cambia con el reloj, si dice cosas que ningún niño debería saber, actúa rápido. No es sonambulismo. No es imaginación. Hay cosas en los espacios entre dimensiones que buscan anclajes en mentes jóvenes y maleables, especialmente aquellas debilitadas por trauma o dolor. Y. Una vez que entran, nunca se van completamente. Incluso después del exorcismo más exitoso, del sellado más completo, dejan marcas. Cicatrices. Puertas que están cerradas pero nunca desaparecen completamente. Jonathan es libre ahora, pero lleva esas cicatrices en su mente como yo llevo las mías. Y a veces, en las noches sin luna. Cuando el viento sopla de cierta manera, ambos nos despertamos al mismo tiempo, a medianoche exacta, y nos miramos a través del pasillo entre nuestras habitaciones. Sin decir palabras pero compartiendo el mismo pensamiento, ¿qué pasa si el paciente todavía está esperando? ¿Qué pasa si el visitante regresa algún día, no para invadir, sino para advertir sobre algo peor? ¿Y qué pasa si la puerta que sellamos no era la única? Porque en las profundidades del bosque detrás de nuestra casa, ese círculo de piedras todavía existe. Y a veces juraría que veo luz verde brillando desde sus profundidades, llamando, esperando, paciente como solo las cosas inmortales pueden serlo.